Imagina una época en la que el mundo aún estaba cubierto por hielo. En el horizonte, el viento cortaba como cuchillas, y el suelo crujía bajo los pasos de gigantes, mamuts, tigres dientes de sable y manadas de bisontes que vagaban por un continente aún salvaje. En medio de ese paisaje inhóspito, un pequeño grupo de seres humanos luchaba por sobrevivir. Eran cazadores valientes, cubiertos con pieles, que seguían las huellas de su presa a través de un vasto puente de tierra que unía dos mundos, Asia y América. Un camino congelado que emergía entre los océanos y que, durante siglos, sería su única esperanza. Ese antiguo territorio, ahora sumergido bajo las aguas del estrecho de Bering, se conoce hoy como Beringia. Era un lugar enorme, casi tan grande como un continente, cubierto por tundras interminables, donde el frío era tan intenso que la respiración se convertía en cristales al exhalar. Y, según la historia que todos aprendimos en la escuela, fue por allí donde los primeros humanos cruzaron desde Siberia hacia Alaska, persiguiendo a los animales que les daban alimento, piel y fuego. Cruzaron un mundo helado, uniendo los dos extremos del planeta, y poco a poco descendieron hacia el sur, entre colosales muros de hielo derritiéndose. Eran los pioneros de una nueva era, los exploradores que, sin saberlo, serían recordados como los primeros americanos. A medida que el hielo se retiraba, se abría ante ellos un territorio inmenso, virgen, lleno de horizontes desconocidos, de montañas cubiertas de nieve y praderas donde pastaban criaturas gigantes. Un continente que nadie había pisado antes, y donde todo estaba por descubrir. Durante décadas, esta historia fue la verdad indiscutible. Los libros de texto la repetían, los museos la mostraban, y la ciencia la respaldaba con orgullo. Era una historia perfecta, coherente, épica y llena de lógica. Una narración que encajaba con las pruebas arqueológicas halladas en toda Norteamérica. Las puntas Clovis, herramientas de piedra finamente talladas, afiladas como cuchillas, con una precisión que parecía adelantada a su tiempo. Estas puntas, datadas en unos 13.000 años de antigüedad, se convirtieron en el símbolo de una cultura poderosa y sofisticada. Una sociedad de cazadores que dominó el arte de la supervivencia, que recorrió el continente a una velocidad sorprendente, dejando su huella desde Canadá hasta México. Para la ciencia, durante mucho tiempo, todo tenía sentido. Los Clovis fueron los primeros, el puente de Bering, la ruta, la expansión por América, el resultado lógico. Era una historia limpia, ordenada, fácil de explicar. Pero la historia humana rara vez es tan simple. Porque la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra una forma de salir a la luz. Y a medida que las excavaciones avanzaban, las pruebas comenzaron a acumularse, y la certeza científica empezó a tambalearse. Lo que parecía un relato sólido, casi sagrado dentro de la arqueología, empezó a mostrar grietas. Y esas grietas revelarían algo tan inesperado, tan fuera de todo lo conocido, que obligaría a reescribir los orígenes mismos de la humanidad en el continente americano. Porque la historia del puente de Bering podría no ser la historia completa. Y lo que descubriremos a continuación podría cambiar para siempre lo que creíamos saber sobre cómo empezó todo. En los últimos años, nuevas evidencias han desafiado por completo esta narrativa. En las cuevas Paisley de Oregón, ADN humano fosilizado fue datado en más de 14.000 años. Y en White Sands, Nuevo México, se descubrieron huellas humanas de unos 23.000 años de antigüedad. Pruebas que empujan la línea del tiempo de la presencia humana en América, miles de años antes de lo aceptado. Estos pueblos pre-Clovis ya estaban allí, muy al sur del hielo, mucho antes de que la historia tradicional dijera que podían estarlo. Y eso creó una contradicción imposible de ignorar. Si los humanos ya vivían en América hace más de 20.000 años, ¿cómo lograron cruzar el muro de hielo continental que bloqueaba todo el norte? La respuesta, o más bien la falta de ella, se encuentra en una franja de tierra en lo que hoy es Canadá. Se le llama el Corredor Libre de Hielo. Un estudio revolucionario examinó este corredor y reveló cuándo se derritió el hielo y cuándo volvió la vida. Lo que descubrieron cambia por completo la historia. Hace 20.000 años, Norteamérica era irreconocible.
Dos gigantescas capas de hielo cubrían el continente. La Laurentide, al este, desde el Atlántico hasta las Rocosas, y la Cordillerana, al oeste, sobre las montañas. Juntas formaban una barrera continua de hielo de kilómetros de altura, sellando Canadá y bloqueando cualquier paso desde Asia. Cuando la era del hielo comenzó a retroceder, hace unos 15.000 años, los glaciares se separaron lentamente. Se abrió un corredor de unos 1.500 kilómetros de largo, pero aún desolado y mortal. Durante mucho tiempo se pensó que, apenas el hielo se apartó, los humanos atravesaron ese camino. Pero una ruta abierta no significa una ruta vivible. Un sendero de roca desnuda, barro y agua helada de deshielo, no es un lugar donde nadie pueda sobrevivir. Aún los más fuertes morirían sin alimento, agua potable, madera o animales que cazar. Por eso, los científicos se preguntaron, ¿cuándo fue realmente habitable este corredor? El trayecto era largo, 1.500 kilómetros de un infierno gélido. Para cruzarlo, los humanos habrían necesitado caza mayor, plantas comestibles y refugio. En otras palabras, un ecosistema vivo. Y para descubrir cuándo ese ecosistema revivió, los investigadores no buscaron huesos. Buscaron ADN ambiental, los rastros microscópicos que deja toda forma de vida. El equipo perforó el fondo de antiguos lagos en Columbia Británica y Alberta, los últimos restos de un enorme lago glaciar llamado Peace. En esos sedimentos, auténticas cápsulas del tiempo, capa tras capa, año tras año, se conservan restos invisibles, polen, fósiles diminutos y fragmentos de ADN atrapados en el barro. Ese ADN ambiental, o eDNA, es el rastro genético que deja todo ser vivo: piel, raíces, hojas podridas, excremento, bacterias. Cada molécula se adhiere a las partículas de arcilla y se preserva por miles de años. Gracias a esta técnica, los científicos pudieron reconstruir todo un ecosistema desaparecido hace 15.000 años, identificando especies que van desde bacterias hasta mamuts, incluso sin necesidad de fósiles visibles. El análisis reveló algo impactante. Hace 15.000 años, el hielo comenzó a retirarse, pero el corredor seguía muerto. Aún 13.000 años atrás, cuando los Clovis supuestamente lo usaban, el lugar era una pesadilla helada: barro, agua turbia, sin plantas, sin comida. No fue hasta hace 12.600 años que el paisaje volvió a la vida. Primero, las plantas más resistentes, arbustos de salvia capaces de soportar el frío extremo. Luego, casi de inmediato, llegaron los animales: bisontes, mamuts, liebres, atraídos por la nueva vegetación. Y finalmente, hacia 11.600 años atrás, el corredor se transformó en los bosques boreales de abetos y pinos que hoy conocemos en Canadá. Pero este renacer llevaba implícita una verdad brutal. Si no había vida antes de 12.600 años, ningún humano pudo cruzar por allí antes de esa fecha. Y sin embargo, sabemos que los humanos ya estaban en América miles de años antes. Eso solo significa una cosa: el corredor libre de hielo no fue la ruta de los primeros americanos. Esa puerta estaba cerrada. Los verdaderos pioneros tuvieron que haber encontrado otra manera. Los investigadores concluyeron que el corredor se abrió demasiado tarde, incluso para los Clovis, que llegaron 13.000 años atrás. Esto obligó a mirar hacia el oeste, hacia el Océano Pacífico. La llamada teoría costera, antes considerada una idea marginal, ahora se ha convertido en la explicación más aceptada. Propone que los primeros humanos viajaron por mar, bordeando la costa del Pacífico desde Beringia hacia el sur, navegando entre islas y zonas sin hielo. Usaron pequeñas embarcaciones, moviéndose a través de lo que los científicos llaman la autopista del kelp, un ecosistema marino repleto de peces, focas, mariscos y aves.
Mientras el interior del continente era un tumba de hielo, la costa era un banquete continuo. El descubrimiento no niega que aquel corredor, ese paso legendario entre los glaciares, haya sido usado alguna vez. De hecho, con el paso de los milenios, sí se convirtió en una arteria vital para las migraciones humanas y animales que moldearían el norte del continente. Pero su historia llegó demasiado tarde para los primeros exploradores. Cuando el hielo se retiró y la vida regresó, los verdaderos pioneros ya llevaban miles de años viviendo en las tierras del sur. Ellos no cruzaron ese corredor, porque el corredor aún no existía como camino vivible. Lo que la ciencia ha descubierto es algo más profundo, que los primeros humanos no se limitaron a seguir rutas fáciles, sino que fueron capaces de conquistar lo imposible. Eran seres que, frente a la pared de hielo más imponente que la Tierra haya conocido, no se detuvieron. No esperaron a que la naturaleza les abriera la puerta. Buscaron su propio camino, y lo encontraron en el mar. Imagina la escena. Hombres y mujeres primitivamente vestidos, navegando sobre frágiles embarcaciones hechas de piel y madera, avanzando por una costa helada, siguiendo el alimento, el instinto, y quizá algo más. Una curiosidad imposible de apagar. Cada ola los llevaba un poco más lejos. Cada noche frente al fuego era un paso hacia lo desconocido. Mientras el interior del continente era un desierto congelado, ellos seguían la línea del océano, bordeando acantilados, islas y playas libres de hielo, guiados por las estrellas y el hambre de descubrir. Ellos fueron los verdaderos descubridores de América, mucho antes de que el nombre existiera. No llegaron a pie por un camino fácil. Llegaron desafiando la lógica, navegando entre el hielo y la niebla, convirtiéndose en los primeros seres humanos en mirar las costas del Nuevo Mundo. El corredor libre de hielo, ese paso que durante décadas se creyó la cuna de nuestra historia americana, resultó ser una puerta cerrada, un callejón bloqueado por la naturaleza. Y sin embargo, en esa negación, en ese obstáculo, nació la verdadera hazaña humana, la capacidad de no rendirse ante lo imposible, porque la historia del ser humano no es la historia de los caminos abiertos, es la historia de quienes abrieron caminos donde no los había. Hoy, miles de años después, los glaciares ya no están, y las huellas de aquellos primeros viajeros se borraron del suelo, pero su legado sigue latente en cada rincón del continente. En cada río, en cada montaña, en cada rostro que habita estas tierras, vive la memoria de aquellos que no esperaron. Ellos no se detuvieron ante el hielo. No se dejaron encerrar por la historia ni por la ciencia, simplemente siguieron avanzando, porque sabían que al otro lado del mundo congelado, los esperaba la vida.